Voy a hablarles de esos hombres y mujeres que Dios, en su misterio insondable, parece arrancar del deseo sexual, dejándoles en un desierto que no eligieron, en una soledad que no comprenden, en un vacío que les hace preguntarse si han sido maldecidos o bendecidos. Porque créanme, he visto esto cientos de veces en el confesionario. He escuchado el llanto de hombres de 40, 50 años que me dicen con voz quebrada que ya no sienten nada, que el fuego que antes les consumía se ha apagado sin su permiso, sin aviso, sin explicación. He consolado a mujeres que sienten que han perdido una parte fundamental de su feminidad, que miran a sus esposos con culpa porque algo dentro de ellas simplemente se cerró, como una puerta que se cierra en medio de la noche y no sabes quién tiene la llave. Y hoy, con toda la crudeza que este tema merece, con toda la compasión que ustedes necesitan, voy a decirles la verdad que nadie más les dirá, porque verán, hay un dolor particular, una angustia específica en sentirse despojado de algo que la cultura moderna ha elevado casi a la categoría de sacramento. Vivimos en una civilización que ha hecho del deseo sexual no solo el centro de la identidad humana, sino la medida misma de la vitalidad, de la juventud, de la plenitud. Y cuando ese deseo desaparece o se transforma de manera radical, la persona queda suspendida en un limbo existencial terrible. No es como perder un trabajo o una amistad, no es como enfrentar una enfermedad física que todos pueden ver y comprender. Es perder algo que nuestra cultura dice que define quiénes somos y hacerlo en un silencio casi absoluto porque nadie habla de esto. Los médicos te recetan pastillas, los psicólogos buscan traumas y el mundo te dice que algo está profundamente roto en ti. Pero yo les digo hoy, con toda la autoridad que me da mi sacerdocio y los años que llevo acompañando almas, que hay otra explicación, una explicación que solo la fe puede darnos. Dios, en su sabiduría infinita, a veces elige a ciertas almas para un camino particular. Y este camino implica un despojo, una purificación que pasa necesariamente por la extinción o transformación radical del deseo sexual. No es un castigo, aunque al principio se sienta como una amputación espiritual. Es un llamado, una lección divina que pocos comprenden porque requiere una visión sobrenatural que nuestra época ha perdido completamente. Santa Teresa de Ávila lo experimentó, San Juan de la Cruz lo describe con una precisión que todavía nos estremece, y miles de almas a lo largo de los siglos han atravesado este desierto sin saber que estaban siendo preparadas para una intimidad con Dios que va más allá de cualquier intimidad humana. Pero claro, cuando estás en medio de ese desierto, cuando tu matrimonio se resiente, cuando tu identidad parece desmoronarse, cuando miras a tu alrededor y todos parecen disfrutar de algo que a ti se te ha arrebatado, la tentación es pensar que Dios te ha abandonado. Les voy a ser brutalmente honesto porque ustedes merecen la verdad y no palabras bonitas que no sirven para nada. Esta transformación, este arrebato del deseo sexual que Dios opera en sus elegidos es una de las experiencias más dolorosas, más incomprendidas y más salvíficamente poderosas que un ser humano puede experimentar. Y digo cruel en el título de esta charla no porque Dios sea cruel, sino porque su amor a veces opera con una intensidad que nosotros en nuestra pequeñez experimentamos como crueldad. Es como el cirujano que debe cortar para sanar, como el fuego que debe quemar para purificar. Y durante décadas he visto cómo esta operación divina destroza vidas que se resisten, que no comprenden, que luchan contra lo que Dios está haciendo. Pero también he visto, hermanos míos, he visto con mis propios ojos cómo esas mismas vidas, cuando finalmente se rinden, cuando finalmente dicen hágase tu voluntad sin comprender, pero con fe, se transforman en testimonios vivientes de una plenitud que el mundo no puede dar ni quitar. Así que les pido, antes de que sigamos adelante en esta reflexión, que abran su corazón sin defensas, que si esto les está pasando a ustedes, dejen de lado por un momento el miedo, la vergüenza, la confusión. Que si conocen a alguien que está atravesando esto, comprendan que no están ante un problema psicológico simplemente, sino posiblemente ante una vocación oculta, ante un llamado que Dios está haciendo en el lenguaje más íntimo que existe, el lenguaje del cuerpo y del deseo. Porque lo que voy a compartirles en los próximos minutos no lo encontrarán en ningún manual de autoayuda, no lo escucharán en ninguna conferencia de psicología moderna. Es sabiduría antigua, sabiduría de la iglesia, sabiduría de los santos que pagaron con su propia carne el precio de seguir a Cristo hasta las últimas consecuencias. Y les prometo que si tienen el valor de escuchar hasta el final, aunque lo que diga les incomode o les duela, saldrán de aquí con una comprensión completamente nueva de lo que les está pasando o de lo que le está pasando a alguien que aman. Permítanme empezar por donde todo comienza, por la incomprensión total que rodea a este fenómeno en nuestro tiempo.
Cuando alguien llega a mi despacho y me dice que ha perdido el deseo sexual, lo primero que ya ha hecho es recorrer un calvario de consultas médicas. Han ido al endocrinólogo, les han medido la testosterona o las hormonas femeninas, les han hecho análisis de sangre tan completos que parecen destinados a la NASA. Y sí, a veces hay causas físicas y bendito sea Dios por la medicina que puede ayudar en esos casos. Pero lo que yo he observado una y otra vez es que hay personas en las que todos los análisis salen perfectos, todas las hormonas están en su lugar y sin embargo el deseo simplemente no está. Es como si alguien hubiera apagado un interruptor en su interior. Entonces comienza la segunda etapa del calvario, los psicólogos. Y miren, respeto profundamente la psicología bien entendida, pero lo que veo es que muchos profesionales inmediatamente buscan el trauma. Abuso en la infancia, represión sexual, mensajes negativos sobre la sexualidad recibidos en la educación religiosa, y a veces sí, hay heridas que sanar, hay memorias que necesitan ser tocadas por la gracia sanadora de Dios. Pero hermanos, también he visto casos donde simplemente no hay trauma que encontrar, donde la persona ha tenido una vida sexual normal, incluso plena, y de repente, como si Dios corriera una cortina, el deseo desaparece o se transforma en algo completamente diferente. Y el pobre psicólogo, formado en una antropología que no contempla lo sobrenatural, se encuentra sin herramientas para comprender lo que está viendo. Lo que la cultura moderna no puede aceptar es que el deseo sexual, ese impulso que ellos han elevado a la categoría de lo sagrado, no es en realidad el centro de la persona humana. Nosotros los cristianos sabemos que el centro de la persona es su capacidad de amar y ser amada por Dios, su vocación a la comunión trinitaria. El deseo sexual es un instrumento maravilloso creado por Dios, ordenado a fines específicos que son el amor conyugal y la procreación. Pero es un instrumento, no es el músico. Y Dios, que es el dueño de la orquesta completa de nuestra existencia, tiene perfecto derecho y perfecta sabiduría para decidir qué instrumentos suenan en cada etapa de nuestra vida. Cuando Él decide silenciar este instrumento particular, no está destruyendo la música de nuestra vida, está componiendo una sinfonía diferente, más sutil, más profunda, que requiere de otros instrumentos que tal vez habíamos descuidado. Pero claro, traten de explicar esto a alguien que está sufriendo, que está viendo cómo su matrimonio se tambalea porque la intimidad física se ha vuelto mecánica o directamente ha desaparecido. Traten de decirle a un hombre que se siente menos hombre o a una mujer que se siente menos mujer que esto es parte de un plan divino. La reacción inmediata es de rechazo, de ira incluso. Y tienen razón en sentir esa ira inicial porque estamos hablando de algo que toca la identidad más profunda, que afecta a las relaciones más importantes, que pone en crisis todo un esquema de vida. Lo que pasa es que esa ira, ese rechazo, esa incomprensión son precisamente el comienzo del camino. Son el grito de un alma que está siendo llamada a algo más grande, pero que todavía no puede verlo. He conocido matrimonios que se han salvado cuando ambos cónyuges comprendieron que esta transformación no era el fin de su amor, sino una invitación a redescubrirlo en dimensiones que nunca habían explorado. He visto también, y esto me duele profundamente, matrimonios que se han destruido porque uno o ambos se negaron a aceptar que Dios puede pedir sacrificios que van más allá de nuestra comprensión inmediata. La diferencia entre unos y otros no está en la intensidad del sufrimiento, porque todos sufren intensamente. La diferencia está en la disposición a decir, como María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, incluso cuando esa palabra parece estar escribiendo una historia que nunca quisimos vivir. Y déjenme decirles algo que he aprendido en el confesionario. Las historias que nunca quisimos vivir son a menudo las que nos llevan más cerca del corazón de Dios. Ahora bien, y esto es crucial que lo entiendan, cuando hablo de que Dios arrebata el deseo sexual a sus elegidos, no estoy diciendo que toda persona que experimente esto automáticamente está siendo llamada a algo especial. La vida es compleja, las causas son múltiples y sería una imprudencia terrible decir que cada caso de bajo deseo sexual es una vocación mística. Lo que estoy diciendo es que existe este fenómeno, que la tradición espiritual de la iglesia lo reconoce claramente y que en nuestra época lo hemos olvidado completamente porque hemos olvidado que Dios tiene derecho absoluto sobre cada aspecto de nuestra existencia, incluido el más íntimo. San Pablo mismo habla de esto cuando dice que desearía que todos fueran como él, célibe, para dedicarse completamente al Señor. Y aunque Pablo reconoce que no todos tienen ese carisma, también deja claro que hay algo superior en la dedicación total, sin las divisiones que implica el matrimonio.
Lo que los padres del desierto, lo que los grandes místicos, lo que siglos de experiencia espiritual nos enseñan, es que hay etapas en el camino hacia Dios donde Él opera una purificación de todos los apegos, incluido el apego al placer sexual legítimo dentro del matrimonio. Esta purificación no niega la bondad del sexo, no es una victoria del maniqueísmo que decía que el cuerpo es malo. Es simplemente el reconocimiento de que incluso las cosas buenas pueden convertirse en ídolos si nos aferramos a ellas más que a Dios mismo. Y el deseo sexual, por su intensidad, por su capacidad de absorber nuestra atención y energía, tiene un potencial enorme de convertirse en un ídolo sutil. No digo que lo sea siempre, pero puede serlo. Y cuando Dios decide que un alma está lista para una intimidad más profunda con Él, a veces el camino pasa por vaciar ese espacio, por crear un desierto en ese lugar donde antes había un oasis. El problema es que nosotros experimentamos ese desierto exactamente como lo que es, árido, desolado, aterrador. Nos sentimos mutilados porque una parte de nuestra humanidad que siempre estuvo activa de repente está en silencio. Y aquí viene algo que va a sonar muy duro, pero que necesitan escuchar. Ese sentimiento de mutilación es real y válido, pero no es la verdad completa. Es como si alguien que siempre ha vivido junto al mar de repente fuera trasladado al desierto. Dirá, con toda razón, que le falta el mar, que sin el mar no puede vivir, que su identidad está ligada al océano. Pero si Dios lo ha llevado al desierto es porque en el desierto hay algo que aprender, algo que recibir, algo que descubrir que era imposible encontrar junto al mar. Los israelitas odiaron el desierto, se quejaron constantemente, quisieron volver a Egipto, pero fue en el desierto donde Dios se les reveló de manera única, donde recibieron el maná, donde se forjaron como pueblo de Dios. Cuando alguien me pregunta ¿por qué Dios haría esto? ¿Por qué arrebataría algo tan fundamental? Solo puedo responder con otra pregunta. ¿Qué tan fundamental es realmente? ¿Es más fundamental que la comunión con Dios? ¿Es más fundamental que la vida eterna? ¿Es más fundamental que la santidad? Porque verán, hermanos, el deseo sexual es maravilloso para los que están llamados a vivirlo en plenitud dentro del matrimonio. Es un lenguaje de amor, es una fuente de vida, es un sacramento en el sentido más profundo cuando se vive según el plan de Dios. Pero no es el único lenguaje del amor, no es la única fuente de vida y ciertamente no es indispensable para la plenitud humana. Si lo fuera, Jesús habría estado incompleto. Si lo fuera, María habría sido una mujer mutilada. Si lo fuera, todos los santos célibes que han existido habrían sido seres humanos truncados. Y sabemos que no es así. Lo que pasa es que nuestra cultura ha mentido tanto sobre esto, ha saturado tanto el espacio público con mensajes que equiparan sexualidad con plenitud humana, que cuando alguien pierde el deseo sexual, siente que ha perdido su humanidad misma. Y ahí es donde la fe tiene que intervenir con una antropología completamente diferente. Nosotros no somos animales sofisticados cuya finalidad es reproducirnos y disfrutar de placeres sensoriales hasta que muramos. Somos hijos de Dios, creados a su imagen, destinados a una comunión eterna con la Trinidad. Y en esa comunión, les garantizo, el deseo sexual no tendrá ningún papel porque seremos como ángeles, como dice Jesús mismo. Si nuestro destino final es una plenitud sin sexualidad, ¿no tiene sentido que Dios prepare algunas almas para esa realidad ya en esta vida? Déjenme detenerme aquí y preguntarles algo que quiero que se lleven en el corazón. Y si lo que sientes como una pérdida es en realidad una ganancia que todavía no puedes ver, y si ese vacío que te aterra es exactamente el espacio que Dios necesita para llenarte de Él mismo de una manera que antes era imposible, porque lo que viene a continuación va a cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que te está pasando si tienes el valor de seguir escuchando. Entremos ahora en algo más profundo, más difícil de explicar, pero absolutamente central para comprender este misterio. Cuando hablamos de que Dios arrebata el deseo sexual, no estamos hablando de una simple disminución del apetito, como quien pierde el gusto por un alimento. Estamos hablando de una transformación ontológica, de un cambio en la estructura misma del deseo humano. La persona no simplemente deja de desear sexualmente, sino que comienza a experimentar un tipo de deseo completamente diferente, un anhelo que al principio no tiene nombre, que no encuentra satisfacción en nada de lo que antes la encontraba. Es como si el alma se hubiera expandido de repente y todo lo que antes la llenaba ahora resulta demasiado pequeño, demasiado estrecho. San Juan de la Cruz llama a esto la noche oscura y lo describe con una precisión que solo alguien que lo ha vivido puede tener. Dice que Dios apaga todas las luces que guiaban al alma, incluidas las luces de las consolaciones sensibles y espirituales, para que el alma aprenda a caminar por fe pura, sin ningún apoyo excepto la confianza en Dios mismo.
Y entre esas luces que se apagan está precisamente el deseo sexual, porque ese deseo, incluso cuando es legítimo y santo dentro del matrimonio, sigue siendo una luz creada, no es la luz increada que es Dios mismo. Y Dios, cuando quiere llevar un alma a la unión más íntima, necesita que esa alma se desprenda incluso de las consolaciones buenas y santas para que no haya ningún intermediario entre él y ella. Ahora bien, traten de explicarle esto a alguien que está en medio de esa noche, que lo que está viviendo no es depresión, sino deificación. Traten de decirle que la aridez que siente es más valiosa que todos los éxtasis de los principiantes en la vida espiritual. Es como si le dijeran a alguien que se está ahogando que el agua es buena para él. Desde fuera, con perspectiva, podemos ver el proceso, pero desde dentro la experiencia es de muerte, de aniquilación, de abandono divino. Y lo terrible es que tiene que ser así, porque si no fuera terrible no sería eficaz. Si el alma pudiera atravesar esta transformación cómodamente, sin dolor, sin resistencia, no sería una verdadera muerte al yo, no sería una verdadera purificación. He acompañado a personas durante años en este proceso. He visto cómo al principio luchan, cómo se rebelan, cómo buscan desesperadamente recuperar lo que han perdido. Algunos van de médico en médico, otros recurren a la pornografía tratando de reavivar artificialmente lo que se ha apagado naturalmente. Otros destruyen sus matrimonios buscando en otra persona lo que ya no pueden encontrar en ningún sitio. Y todo este tiempo Dios espera con una paciencia infinita a que el alma finalmente se detenga, finalmente deje de luchar, finalmente se rinda. Y cuando esa rendición llega, cuando el alma finalmente dice, no entiendo pero confío, no lo quiero pero lo acepto, no me gusta pero sé que tú sabes lo que haces. Entonces comienza la verdadera transformación. Porque verán, la pérdida del deseo sexual no es el fin del camino, es el comienzo. Lo que Dios está haciendo es muy similar a lo que hace el escultor con el mármol. Tiene que quitar, tiene que cincelar, tiene que destruir la forma actual para que emerja la forma que Él tiene en mente. Y nosotros somos ese mármol. Sentimos cada golpe del cincel como una agresión, como una destrucción. Pero el escultor está creando, está revelando una belleza que estaba oculta bajo capas de piedra sin forma. Esa belleza que Dios quiere revelar en el alma que ha sido despojada de su deseo sexual es la belleza de la libertad total, de la capacidad de amar sin la mezcla de posesión, sin el elemento de búsqueda del propio placer que inevitablemente acompaña al deseo sexual, por puro que éste sea. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No estoy diciendo que el sexo sea malo o egoísta. Estoy diciendo que incluso en su expresión más pura y santa, el deseo sexual incluye un elemento de búsqueda de satisfacción propia, de placer propio. Y eso no es malo, es como Dios lo diseñó. Pero hay un tipo de amor que va más allá, un amor que es pura donación, sin ningún retorno esperado, sin ninguna satisfacción buscada, ni siquiera la satisfacción espiritual de sentirse bueno por dar. Es el amor que Cristo manifestó en la cruz, donde no había ninguna satisfacción, ningún consuelo, ninguna recompensa visible, solo la voluntad del Padre. Y ese amor, hermanos míos, es imposible mientras nuestra capacidad de amar esté dividida entre Dios y cualquier otra cosa, incluida la legítima satisfacción del deseo sexual. Por eso los santos que han llegado más lejos en la unión con Dios invariablemente han pasado por esta purificación. Teresa de Ávila, que estuvo casada con la oración durante décadas, tuvo que pasar por años de sequedad absoluta donde ni siquiera podía orar. Juan de la Cruz fue encarcelado por sus propios hermanos religiosos y en esa cárcel oscura, donde sufría física y espiritualmente, escribió la poesía más luminosa de toda la mística cristiana. Francisco de Asís se despojó literalmente de su ropa en la plaza pública, renunciando a todo lo que tenía, incluido su propio cuerpo, para ser libre para Dios. Y en cada caso, en cada uno de estos gigantes espirituales, vemos el mismo patrón. Dios toma, Dios despoja, Dios vacía, para luego llenar con Él mismo de una manera que de otra forma sería imposible. Pero aquí viene lo que realmente necesitan entender. Esto no es para una élite espiritual lejana e inalcanzable. Esto es para almas ordinarias que Dios elige por razones que solo Él conoce. He visto esta transformación en amas de casa, en obreros, en personas que nunca han leído un libro de espiritualidad en su vida. Lo que tienen en común no es una gran cultura religiosa o una práctica ascética extraordinaria. Lo que tienen en común es que en algún momento de su vida, Dios decidió que estaban listos, que podían soportar este despojo, que su amor por Él, aunque ellos no lo supieran, era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la pérdida de algo tan fundamental como el deseo sexual. Y aquí está el misterio más grande de todos. Muchas veces estas son las personas que menos lo esperan, que nunca pidieron una vida mística,
que simplemente estaban tratando de vivir su fe ordinariamente. Es como si Dios dijera, esta alma me ha sido fiel en lo poco, ahora la voy a hacer fiel en lo mucho, aunque eso implique pasarla por un fuego purificador que ella nunca imaginó. Y sí, es injusto según nuestros criterios humanos. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué algunos pueden disfrutar de una vida sexual plena hasta la vejez mientras otros son despojados de ella en la plenitud de su vida? No tengo respuesta que satisfaga la razón humana. Solo tengo la respuesta de la fe. Porque Dios es soberano, porque Dios elige, porque Dios sabe qué alma necesita, qué camino para llegar a la plenitud de su destino eterno. Permítanme ser todavía más concreto porque sé que algunos de ustedes están escuchando esto y están pensando, Padre, esto suena muy bonito en teoría, pero yo estoy en un matrimonio y mi esposa o mi esposo sufre porque yo ya no los deseo como antes. ¿Cómo puede ser esto de Dios si está causando tanto dolor a alguien que amo? Es una pregunta legítima y dolorosa, y la respuesta no es fácil. Cuando Dios llama a un alma a esta transformación dentro del matrimonio, está llamando en realidad a ambos esposos a una redefinición radical de su amor. Está pidiendo que descubran dimensiones del amor conyugal que van más allá de la intimidad física. Y sí, esto es difícil, terriblemente difícil, especialmente en una cultura que ha reducido el matrimonio prácticamente a la atracción y satisfacción sexual. He aconsejado a matrimonios donde uno de los cónyuges está atravesando esta purificación y el otro no entiende, se siente rechazado, incluso traicionado. Y lo primero que les digo es que ambos tienen razón en sus sentimientos. El que ha perdido el deseo tiene razón en sentirse confundido y asustado. El que todavía tiene el deseo tiene razón en sentirse frustrado y abandonado. Ambos sentimientos son válidos. Ambos merecen compasión. Pero lo que necesitan comprender es que esto no es un problema que se resuelve, es un misterio que se abraza. No van a recuperar lo que había antes, pero pueden descubrir algo nuevo, algo más profundo, si ambos están dispuestos a hacer el camino juntos. Y aquí es donde entra algo que va a sonar escandaloso para muchos. A veces, la respuesta no es tratar de reavivar el deseo sexual por todos los medios posibles. A veces la respuesta es que el otro cónyuge también entre en un proceso de purificación, aceptando un cierto nivel de continencia o de redefinición de la intimidad física, ofreciéndolo todo como un sacrificio conjunto por la santificación de la familia, por la salvación de los hijos, por las intenciones que Dios tiene para ese matrimonio específico. Sé que esto suena imposible, sé que estoy pidiendo heroísmo, pero hermanos, el matrimonio cristiano siempre ha requerido heroísmo, solo que antes el heroísmo se expresaba de otras formas, en la fidelidad a pesar de la enfermedad, en la paciencia con los defectos del otro, en la perseverancia a pesar de las dificultades económicas. Lo que pasa es que en nuestra época hedonista hemos olvidado que el matrimonio no existe principalmente para nuestra satisfacción personal, sino para nuestra santificación mutua. Y la santificación a veces, muchas veces, pasa por el sacrificio de cosas legítimas, de cosas buenas, de cosas que Dios mismo instituyó. Abraham tuvo que estar dispuesto a sacrificar a Isaac, el hijo de la promesa, el hijo que Dios mismo le había dado. No porque Dios quisiera la muerte de Isaac, sino porque quería probar y purificar la fe de Abraham. Del mismo modo, Dios puede pedir a un matrimonio que sacrifique temporalmente o permanentemente la expresión sexual de su amor, no porque el sexo sea malo, sino porque ese matrimonio específico está siendo llamado a un testimonio particular, a una forma de amor que el mundo no puede comprender, pero que el cielo reconoce como precioso más allá de toda medida. Ahora bien, y esto es crucial, no estoy diciendo que todo matrimonio donde hay dificultades sexuales está viviendo esta vocación mística. Hay muchas razones por las que el deseo puede disminuir o desaparecer. Problemas médicos, efectos de medicamentos, trauma psicológico no resuelto, estrés, agotamiento, resentimientos acumulados en la relación. Todo eso existe y debe ser atendido con la ayuda profesional apropiada. Lo que estoy diciendo es que existe también esta otra realidad, esta vocación específica que Dios da a algunos y que tenemos que recuperar la capacidad de discernir cuándo estamos ante un problema que hay que resolver y cuándo estamos ante un misterio que hay que abrazar. Y ese discernimiento solo puede hacerse en la oración, con acompañamiento espiritual serio, con paciencia, con mucha paciencia. ¿Se dan cuenta de lo que está en juego aquí? No es solo la vida sexual de una persona o de un matrimonio, es toda una comprensión de lo que significa ser humano, de lo que significa el amor, de lo que significa la santidad.
Si tienen el valor de seguir conmigo, les voy a mostrar cómo esta experiencia, por dolorosa que sea, puede convertirse en la puerta hacia una libertad que ni siquiera sabían que existía. Quiero que entiendan algo fundamental, que cambia todo. La pérdida del deseo sexual no es el problema, es el síntoma. ¿El síntoma de qué? Del hambre de Dios. Santa Catalina de Siena decía que Dios había puesto en el alma un deseo infinito que nada creado puede satisfacer. Mientras ese deseo infinito se expresa a través de deseos finitos, el alma puede engañarse pensando que encontrará satisfacción en las criaturas. El deseo sexual, por su intensidad, por su capacidad de absorber toda nuestra atención, puede funcionar durante años como una especie de anestesia espiritual. No digo que sea malo, repito una vez más, sino que puede ocultar la verdadera dimensión de nuestra hambre. Cuando Dios retira esa anestesia, cuando apaga ese deseo particular, lo que está haciendo es dejar al descubierto el verdadero abismo de necesidad que hay en el corazón humano. Y ese descubrimiento es aterrador porque de repente te das cuenta de que estás hambriento de una manera que nunca habías experimentado, sediento de una forma que no tiene nombre en el lenguaje humano. Es como si toda tu vida hubieras estado comiendo pan y de repente descubres que lo que realmente necesitas no es pan, sino algo que el pan solo simbolizaba. Y no sabes dónde encontrar ese algo porque no tiene forma física, no tiene sabor definido, no puede comprarse ni fabricarse. Los místicos describen este estado con imágenes de violencia casi insoportable. El alma como un campo que tiene que ser arado antes de que pueda dar fruto. Como un edificio que tiene que ser demolido antes de que pueda construirse el nuevo templo. Como una muerte que tiene que morir antes de que pueda nacer la vida verdadera. Y todas estas imágenes apuntan a la misma realidad. Hay algo en nosotros que tiene que ser destruido para que emerja lo que Dios quiere crear. Y ese algo que tiene que morir es precisamente nuestro sistema de satisfacción basado en los sentidos, nuestra forma de encontrar consuelo en lo tangible, nuestra capacidad de llenar el vacío existencial con experiencias finitas. Ahora, escuchen esto con mucha atención porque es la clave de todo. Mientras el deseo sexual está activo y satisfecho, o activo e insatisfecho, pero buscando satisfacción, nuestra energía psíquica y espiritual está orientada hacia afuera, hacia el otro, hacia la conquista, hacia la experiencia, hacia el placer. Y esa orientación no es mala en sí misma. Está bien para muchas personas y es parte del plan de Dios para el matrimonio. Pero para ciertas almas, Dios quiere una interiorización radical, un volverse hacia adentro, no en sentido psicológico, sino en sentido espiritual, un descender a las profundidades del propio corazón donde Él habita. Y ese descenso es imposible mientras estemos corriendo hacia afuera buscando satisfacción. Por eso, y esto lo he visto tantas veces que ya no puedo dudarlo, cuando Dios apaga el deseo sexual en una persona, lo que frecuentemente sigue es un periodo de oración mucho más profunda, aunque también mucho más árida. La persona descubre que puede estar horas en silencio delante del Santísimo, sin aburrirse, sin distraerse con fantasías sexuales como antes, sin que su mente esté constantemente ocupada con el otro o con la búsqueda de placer. Es como si, al quitarse el ruido de ese deseo particular, se abriera un espacio de silencio interior donde Dios puede finalmente hacerse escuchar de una manera nueva. Pero repito, ese silencio es árido, es como un desierto, no es placentero al principio, es simplemente espacio, espacio vacío, espacio que aterra porque no estamos acostumbrados a él. Y aquí viene algo que va a sonar paradójico. Ese espacio vacío es exactamente lo que Dios necesita. Dios no puede llenar un vaso que ya está lleno, no puede entrar en un templo que está ocupado con otros inquilinos. Mientras nuestra capacidad de deseo esté completamente saturada con el deseo sexual y su búsqueda de satisfacción, hay poco espacio para el deseo de Dios. Pero cuando ese deseo es removido, de repente hay espacio. Espacio vacío, sí. Espacio que duele, sí, pero espacio al fin. Y en ese espacio, lentamente, imperceptiblemente al principio, comienza a crecer algo nuevo. No es un deseo sexual espiritualizado, no es una sublimación en el sentido freudiano. Es algo completamente diferente, es el deseo del alma por Dios mismo, sin mediación, sin símbolo, sin representación. Santa Teresa describe esto en Las moradas del castillo interior. Dice que hay etapas donde el alma tiene que pasar por una sequedad total
donde todas las consolaciones sensibles y espirituales desaparecen, donde incluso la oración parece imposible. Y en esas etapas el alma solo puede mantenerse fiel por un acto de voluntad puro, diciendo una y otra vez, aunque me mate, en él confiaré. Job, en su estercolero, gritando a un Dios que parece haberlo abandonado, es el prototipo de esta etapa. Y sin embargo, es precisamente Job quien al final ve a Dios de una manera que nadie más vio, quien puede decir, te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Permítanme decirlo de la manera más simple posible. Dios te está preparando para verlo cara a cara. Y esa preparación requiere que tu mirada, que ahora está dirigida hacia lo sensible, hacia lo tangible, hacia el placer físico, sea reorientada hacia lo invisible, hacia lo espiritual, hacia el gozo que no depende de ninguna experiencia sensorial. Es como entrenar a un atleta olímpico. No le das dulces y comida chatarra, lo sometes a una dieta estricta que al principio él odia. No lo dejas dormir hasta tarde, lo levantas al amanecer para entrenar cuando todavía está cansado. No le permites los placeres ordinarios porque estás preparándolo para una competencia extraordinaria. Y eso es lo que Dios está haciendo con el alma a la que arrebata el deseo sexual. Pero hermanos, y aquí viene lo importante. Este entrenamiento no es para hacernos superhombres o supermujeres espirituales que podamos exhibir nuestros logros místicos. Es para hacernos simplemente humanos de la manera que Dios quiso desde el principio, antes de que el pecado distorsionara todo. Es para devolvernos la capacidad de amar de verdad, sin la mezcla de egoísmo que inevitablemente acompaña a todos nuestros amores mientras estamos atados a la búsqueda del propio placer. Y el fruto de esto no es una vida de éxtasis constantes o visiones celestiales. El fruto es mucho más humilde y mucho más profundo. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la capacidad de permanecer sereno en medio del sufrimiento. Es la libertad de amar sin esperar nada a cambio. He visto a personas que han pasado por esta purificación y que han salido del otro lado transformadas de una manera que es difícil de describir. No son personas raras o extraordinarias en apariencia. De hecho, muchas veces son personas que pasan desapercibidas. Pero hay algo en ellas, una profundidad, una libertad, una capacidad de presencia que hace que cuando hablas con ellas sientas que están completamente ahí, completamente presentes para ti, sin ninguna agenda oculta, sin ninguna búsqueda de satisfacción propia. Es como si se hubieran vuelto transparentes de alguna manera y a través de ellas pudieras intuir algo de Dios mismo. Eso es lo que Dios está construyendo. Eso es para lo que vale la pena el sacrificio. Ahora, ustedes dirán, Padre, pero yo no quiero ser místico, no quiero ser santo de esa manera. Solo quiero tener una vida normal con mi familia y disfrutar de las bendiciones que Dios da, incluida la intimidad con mi esposo o esposa. Y yo les respondo con todo el respeto, ¿quién les dijo que ustedes pueden elegir qué santidad quiere Dios para ustedes? ¿Quién les dijo que su concepto de vida normal coincide con lo que Dios tiene planificado para ustedes desde toda la eternidad? Abraham pensaba que su vida normal era morirse viejo rodeado de sus rebaños. Dios tenía otros planes, hacerlo padre de multitudes y pedirle el sacrificio de su hijo. Moisés pensaba que su vida normal era cuidar ovejas en el desierto como un anciano retirado. Dios tenía otros planes, hacerlo libertador de su pueblo y darle una carga que casi lo destruye. La pregunta no es si queremos esta vocación o no, la pregunta es si Dios nos la está dando. Y si nos la está dando, ¿tenemos el valor de aceptarla? Porque puedo decirles con toda certeza que resistirse a una vocación de Dios, sea cual sea, es el camino más seguro hacia la miseria. He visto personas que han luchado contra esto durante décadas, que han destruido su paz, su matrimonio, su salud mental, tratando de recuperar algo que Dios ya les había pedido que entregaran. Y también he visto a personas que, tras años de lucha, finalmente se rindieron, finalmente dijeron sí, aunque no entendían, y encontraron una paz que nunca habían conocido, en medio de circunstancias que no habían cambiado en lo externo. Déjenme preguntarles algo más. ¿Qué pasaría si dejaras de luchar? ¿Qué pasaría si en lugar de ver la pérdida del deseo sexual como una enfermedad que hay que curar, empezaras a verla como una invitación que hay que explorar? No estoy diciendo que abandones a tu cónyuge o que te encierres en un monasterio mañana. Estoy diciendo, ¿y si en medio de tu vida ordinaria, con todas sus responsabilidades y dificultades, te abrieras a la posibilidad de que Dios está haciendo algo en ti que va más allá de tu comprensión actual? Porque lo que viene ahora va a mostrarte las bendiciones ocultas, los tesoros escondidos que solo se encuentran en este desierto particular. Voy a decirles algo que va a sonar escandaloso,
pero que es profundamente verdadero. La persona que ha sido liberada del deseo sexual es libre de una manera que los demás no pueden ni imaginar. Piénsenlo por un momento. ¿Cuánta energía, cuánto tiempo, cuánta atención mental consume el deseo sexual? No digo que sea tiempo mal empleado, especialmente en un matrimonio donde ese deseo se expresa legítimamente, pero piensen en la cantidad de energía psíquica que va hacia ese canal. Los adolescentes y jóvenes adultos están prácticamente obsesionados con el sexo. Es lo que ocupa sus pensamientos constantemente. Los casados tienen que negociar los ritmos del deseo entre ellos, atender a esa dimensión de la relación, mantener viva esa chispa. Los solteros tienen que lidiar con la tentación constante, con la lucha contra la pornografía, con el deseo insatisfecho que se convierte en una herida que sangra continuamente. Ahora imaginen que todo eso simplemente ya no está. Imaginen que despiertan por la mañana y el deseo sexual simplemente no está reclamando su atención. Imaginen que pueden ver a una persona atractiva y no hay ningún movimiento interior de deseo, ninguna fantasía que empieza a tejerse en su mente, ninguna energía que se desvía en esa dirección. Imaginen que pueden dedicar esa energía, toda esa fuerza que antes iba hacia el canal sexual, hacia otros canales. La oración, el servicio, la creatividad, el estudio, las relaciones profundas no eróticas. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Es como si de repente tuvieras acceso a un recurso energético que antes estaba completamente ocupado y ahora está disponible. Los santos célibes siempre han sabido esto. San Pablo lo dice explícitamente: el que no está casado se preocupa de las cosas del Señor, mientras que el casado tiene que dividir su atención. No es un juicio de valor, es simplemente una observación de la realidad. El deseo sexual, cuando está activo, divide la atención. Y cuando es removido, la atención puede unificarse de una manera nueva. Esto no significa que la persona se vuelva automáticamente santa o que no tenga otras luchas. Significa simplemente que una lucha particular, una división particular de la energía vital ya no está presente. Y eso, hermanos, es un don inmenso, aunque se experimente primero como una pérdida terrible. He conocido personas que después de años de adaptarse a esta nueva realidad, me han dicho cosas como: padre, no lo cambiaría. Al principio pensé que me estaba muriendo, pensé que había perdido algo esencial de mí mismo, pero ahora me doy cuenta de que lo que perdí era una cadena, no un tesoro. Ahora soy libre de amar a mi esposa de una manera más pura, sin que la atracción física nuble mi percepción de quién es ella realmente. Ahora soy libre de servir a otros sin que haya ningún subtexto sexual en mis relaciones. Ahora soy libre de estar con Dios sin las constantes distracciones que antes fragmentaban mi oración. Estas no son palabras de personas reprimidas o en negación. Son palabras de personas que han atravesado el desierto y han encontrado el oasis del otro lado. Pero entiendan, y esto es crucial, que esa libertad no llega automáticamente. No es que el deseo desaparece y de repente eres libre. Entre la desaparición del deseo y la experiencia de libertad hay un valle muy oscuro que hay que atravesar. Es el valle donde tienes que aprender a redefinir tu identidad sin el componente sexual. Es el valle donde tu matrimonio tiene que pasar por una crisis y renegociar sus términos. Es el valle donde te enfrentas a preguntas fundamentales: ¿quién soy yo sin mi sexualidad? ¿Qué valor tengo si no puedo expresar amor de esa manera? ¿Qué me hace hombre o mujer si no es el deseo y la capacidad sexual? Estas preguntas son dolorosas, son profundas y no hay respuestas fáciles. Lo que la Iglesia ha enseñado siempre es que nuestra identidad sexual no se reduce al deseo o a la actividad sexual. Un hombre sigue siendo hombre aunque sea célibe. Una mujer sigue siendo mujer aunque sea virgen. La masculinidad y feminidad son realidades que van mucho más allá de la genitalidad o del deseo, pero nuestra cultura ha perdido completamente esto. Ha reducido el género a la sexualidad y la sexualidad al deseo y a la actividad sexual. Por eso cuando alguien pierde el deseo sexual siente que pierde su identidad de género, pero eso es falso. Lo que pasa es que tiene que redescubrir su masculinidad o feminidad en dimensiones más profundas, dimensiones que siempre estuvieron ahí pero que habían sido eclipsadas por lo sexual. Un hombre que ha sido liberado del deseo sexual no se vuelve menos hombre. Al contrario, puede descubrir una masculinidad más profunda expresada en la protección desinteresada, en la provisión generosa, en la guía sabia, en la fortaleza serena frente a las adversidades.
Una mujer que ha sido liberada del deseo sexual no se vuelve menos mujer. Al contrario, puede descubrir una feminidad más profunda expresada en la receptividad espiritual, en la capacidad de nutrir no solo físicamente, sino espiritualmente, en la intuición que capta lo que otros no ven, en la ternura que sana sin poseer. Todo esto siempre fue parte de la masculinidad y feminidad verdaderas, pero en nuestra obsesión cultural con lo sexual lo habíamos olvidado. Y aquí viene algo que quiero que graben en sus corazones. Dios no te quita algo sin darte algo mejor a cambio. Siempre, sin excepción. Puede que el mejor no sea evidente de inmediato. Puede que tengas que caminar por el desierto durante años antes de llegar al oasis. Pero te garantizo, con toda la autoridad de la fe y de la experiencia pastoral, que si Dios te ha quitado el deseo sexual, es porque tiene preparado para ti un don superior que solo podías recibir con las manos vacías. Mientras tus manos estuvieran ocupadas sosteniendo el don anterior, por bueno que fuera, no podías recibir el nuevo don. Ahora tus manos están vacías. Duele. Es aterrador, pero están abiertas para recibir lo que Dios quiere darte. He visto matrimonios que han entrado en una profundidad de comunión espiritual que nunca habían experimentado cuando su relación estaba centrada en lo sexual. Han aprendido a orar juntos de una manera nueva, a estar presentes el uno para el otro de una manera más profunda, a servirse mutuamente sin la expectativa del placer físico, y han descubierto que eso crea un tipo de intimidad que, aunque diferente, es igualmente satisfactoria y quizá más duradera porque no depende de la atracción física que inevitablemente disminuye con la edad. Han anticipado de alguna manera el tipo de relación que todos tendremos en el cielo, donde seremos como ángeles sin matrimonio en el sentido terreno, pero unidos en un amor que será más pleno que cualquier cosa que hayamos conocido aquí. Y déjenme decirles algo más. Esta transformación, este despojo del deseo sexual puede ser temporal. No necesariamente es para siempre. He conocido casos donde después de años el deseo regresa, pero regresa transformado, purificado, ordenado de una manera completamente nueva. Es como si el alma hubiera tenido que pasar por un periodo de purificación en el desierto y una vez completada esa purificación, Dios devuelve el don, pero ahora limpio de las adherencias egoístas que antes lo contaminaban. O puede ser permanente. Puede ser que Dios llame a esa alma a un celibato, de hecho, aunque esté casada, viviendo la castidad conyugal de una manera que requiere acuerdo y comprensión del otro cónyuge. Ambas posibilidades están abiertas. Lo importante no es saber de antemano cuál será tu caso, sino estar abierto a lo que Dios quiere hacer momento a momento. Lo que no podemos hacer, lo que sería desastroso, es vivir esta experiencia en la amargura, en la resistencia constante, en la rebelión contra Dios, porque entonces el sufrimiento es estéril, se convierte en puro dolor sin sentido en lugar de ser el dolor del parto que da a luz una nueva vida. La diferencia entre un sufrimiento fructífero y uno estéril no está en la intensidad del dolor, sino en la actitud con la que se vive. Si lo vives diciendo Dios me ha abandonado, Dios me ha maldecido, Dios me ha quitado lo que era mío por derecho, entonces ese sufrimiento solo te amargará. Pero si lo vives diciendo no entiendo, me duele terriblemente, pero confío en que tú sabes lo que haces y me estás llevando a algo mejor, entonces ese mismo sufrimiento se convierte en el camino hacia una transformación que ni siquiera puedes imaginar todavía. Ahora pregúntense con toda honestidad, ¿estoy viviendo esto en resistencia o en apertura? ¿Estoy aferrado a lo que perdí o estoy abriendo mis manos para recibir lo que Dios quiere darme? Porque lo que viene a continuación va a darte las herramientas prácticas para hacer esa transición, para pasar de la resistencia a la aceptación, del sufrimiento estéril al sufrimiento redentor. Entremos ahora en algo muy práctico, porque sé que muchos de ustedes están pensando, Padre, todo esto suena muy espiritual y profundo. Pero ¿qué hago el lunes por la mañana cuando me levante y tenga que enfrentar esta realidad en mi vida cotidiana? Y tienen razón en hacerse esa pregunta, porque la espiritualidad que no se encarna en la vida diaria no sirve para nada. Así que vamos a hablar de cómo se vive esto concretamente, día a día, en medio de todas las responsabilidades y relaciones que no desaparecen porque tu deseo sexual haya desaparecido. Lo primero, y esto es absolutamente fundamental, es que necesitan ayuda. No pueden atravesar esto solos. Necesitan un director espiritual que entienda lo que les está pasando, que conozca la tradición mística de la iglesia, que pueda discernir con ustedes si esto es realmente una vocación de Dios o si hay otros factores que necesitan ser atendidos. No cualquier sacerdote o consejero espiritual va a entender esto. Muchos con la mejor intención van a decirles que busquen ayuda médica o psicológica y punto. Y como ya dije, esa ayuda puede ser necesaria,
Pero si después de explorar todas las causas físicas y psicológicas no encuentran nada, o si encuentran algo pero el tratamiento no cambia la situación, entonces necesitan a alguien que pueda caminar con ustedes en el camino espiritual que se está abriendo. Busquen un sacerdote que lea los místicos, que conozca a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa, que tenga experiencia en acompañar almas en caminos no ordinarios. Y si no lo encuentran en su parroquia, amplíen la búsqueda, vale la pena viajar si es necesario. Lo segundo es la oración. Y aquí van a experimentar algo muy particular. Van a descubrir que la oración también se vuelve árida. Porque recuerden, Dios no solo está quitando el deseo sexual, está quitando todos los apoyos sensibles para que aprendan a caminar por fe pura. Así que no esperen tener consolaciones en la oración, no esperen sentir la presencia de Dios de manera tangible. La oración en esta etapa se parece más a estar sentado en silencio ante alguien que no ves, que no sientes, pero en quien crees porque has decidido creer. Es como la oración de Job: aunque me mate, en él confiaré. No hay dulzura, no hay consuelo, solo fe desnuda. Y esa fe desnuda, hermanos, es más valiosa que 1000 éxtasis místicos. Mi consejo concreto es que establezcan un tiempo diario de oración, aunque sea solo 20 o 30 minutos, donde simplemente estén ahí, presentes ante Dios, sin esperar nada, sin pedir nada específico, solo estando. Puede ser ante el Santísimo Sacramento en una iglesia, puede ser en un rincón de su casa donde hayan puesto un crucifijo o una imagen sagrada. El lugar no es lo importante es la fidelidad. Día tras día, aunque no sientan nada, aunque parezca que están perdiendo el tiempo, aunque su mente divague y se distraiga 1000 veces, esa fidelidad en la aridez es lo que construye el músculo espiritual que van a necesitar para todo lo demás. Lo tercero, y esto es especialmente importante si están casados, tienen que hablar con su cónyuge. No pueden guardar esto en secreto, no pueden fingir que todo está bien cuando no lo está. Pero la manera de hablarlo es crucial. No es ya no te deseo, ya no me atraes. Eso sería devastador y además no es exacto. Lo que está pasando no es que el otro haya perdido su atractivo, es que algo en ti ha cambiado, algo que está más allá de tu control. Así que se lo explican en esos términos. Está pasando algo en mí que no entiendo, que me asusta, que no elegí. He perdido el deseo sexual y no sé por qué. He consultado médicos y todo está bien físicamente. Estoy tratando de entenderlo espiritualmente. Necesito que seas paciente conmigo mientras atravieso esto. Te sigo amando, te sigo eligiendo, pero tenemos que encontrar una nueva forma de expresar ese amor. Esa conversación va a ser difícil. Posiblemente será una de las conversaciones más difíciles de su vida matrimonial. El otro va a sentirse herido, rechazado, confundido. Van a tener que repetir esta conversación muchas veces, con paciencia, con compasión hacia el dolor del otro. Y aquí es donde tal vez necesiten ayuda profesional, un terapeuta de pareja que idealmente entienda también la dimensión espiritual. Porque lo que tienen que lograr es renegociar su relación de pareja de una manera que honre tanto lo que está pasando en la persona que ha perdido el deseo como las necesidades y sentimientos de la persona que no lo ha perdido. No hay una fórmula única. Cada pareja tendrá que encontrar su propio camino. Algunos lograrán mantener cierta intimidad física, aunque sin el deseo de antes, viviendo la relación conyugal más como un servicio de amor que como una expresión de deseo. Otros descubrirán que necesitan un periodo de continencia, que luego puede evolucionar de diferentes maneras. Lo importante es que sea una decisión conjunta, hecha en oración, con asesoramiento espiritual, no algo impuesto por uno sobre el otro. Y les digo algo que es difícil pero necesario. Si el otro cónyuge absolutamente no puede aceptar esto, si insiste en que la solución es que ustedes se esfuercen más o dejen de ser egoístas, entonces tienen un problema serio que puede requerir intervenciones más drásticas, incluyendo posiblemente una separación temporal mientras ambos trabajan en esto con ayuda profesional. Lo cuarto es que tienen que cuidar su salud integral de otras maneras. La pérdida del deseo sexual no es excusa para descuidar el cuerpo. Al contrario, necesitan mantener hábitos saludables de ejercicio, alimentación, sueño. El cuerpo y el espíritu están unidos y lo que pasa en uno afecta al otro. A veces lo que se vive como pérdida del deseo sexual es en realidad agotamiento profundo, burnout, depresión no diagnosticada. Así que mientras exploran la dimensión espiritual, no descuiden la dimensión física y psicológica. No es que una excluya a la otra.
Puede haber múltiples factores operando simultáneamente. Lo quinto, y esto es muy importante, tienen que encontrar canales de expresión para la energía que antes iba hacia lo sexual, porque esa energía no desaparece simplemente, se tiene que redirigir. Para algunos será el servicio caritativo, ayudar en un comedor de pobres, visitar enfermos, enseñar catecismo. Para otros será la creatividad, pintar, escribir, hacer música. Para otros será el estudio profundo de la fe, leer a los padres de la iglesia, estudiar teología, profundizar en las escrituras. Para otros será simplemente estar más presente para sus hijos, para su familia extendida, para sus amigos. El punto es que no pueden dejar ese espacio vacío indefinidamente. Dios lo ha vaciado para llenarlo con otra cosa, pero ustedes tienen que cooperar activamente en permitir que se llene. He visto personas que en esta etapa desarrollan dones que no sabían que tenían. Un hombre me contó que durante años su vida había girado en torno al trabajo y a su relación con su esposa, que incluía una vida sexual activa. Cuando el deseo desapareció y pasaron por una crisis matrimonial terrible, él empezó a pasar más tiempo en la adoración eucarística. Y en ese tiempo de silencio ante el Santísimo empezó a sentir un llamado a escribir. Comenzó a escribir reflexiones espirituales que eventualmente se convirtieron en un blog que ha ayudado a miles de personas. Él me dijo, nunca habría descubierto esto si no hubiera perdido lo otro. Estaba demasiado ocupado, demasiado distraído. Necesitaba que se me quitara algo para poder recibir este don que no sabía que existía. Lo sexto es la paciencia. Esto no se resuelve en semanas o meses. Es un proceso que puede tomar años y durante esos años van a haber altibajos. Habrá días donde sienten que están empezando a entender, a aceptar, a encontrar paz. Y luego habrá días donde todo vuelve a derrumbarse, donde la angustia regresa con fuerza, donde se preguntan si van a sobrevivir a esto. Esos altibajos son normales. No significan que están haciendo algo malo, que no tienen suficiente fe. Significan simplemente que son humanos, que están atravesando una transformación profunda que toca las capas más íntimas de su ser. Así que sean pacientes con ustedes mismos. No se juzguen duramente cuando tengan días malos. No se comparen con otros que parecen tener todo resuelto. Y aquí algo muy importante, tengan cuidado con las soluciones rápidas. El mercado está lleno de productos que prometen restaurar el deseo sexual. Suplementos, terapias hormonales, técnicas psicológicas, incluso recursos espirituales mal entendidos. Algunos pueden tener su lugar en ciertos casos, pero si lo que están experimentando es realmente una vocación de Dios, una purificación espiritual, entonces tratar de revertirla artificialmente es como si los israelitas en el desierto hubieran tratado de construir una bomba de agua para crear su propio oasis en lugar de seguir a Dios hasta el agua que Él tenía preparada. Pueden perder años y mucho dinero persiguiendo soluciones que no son la solución, porque el problema no es realmente un problema, sino un misterio. Entonces, ¿cómo discernir? ¿Cómo saber si deben seguir buscando soluciones médicas o psicológicas versus aceptar esto como una vocación espiritual? No hay una respuesta fácil. Mi sugerencia es que hagan el esfuerzo razonable de descartar causas tratables. Vayan a buenos profesionales, háganse los estudios necesarios, prueben las intervenciones que tengan sentido médico. Pero si después de un tiempo prudencial, digamos 1 año o 2, no encuentran solución o la solución no funciona, entonces empiecen a considerar seriamente que esto puede ser algo diferente. Y ahí es donde entra el discernimiento espiritual profundo, idealmente con un director espiritual experimentado. Lo que no pueden hacer es vivir en un estado de indefinición permanente, donde ni buscan solución médica ni aceptan la realidad espiritual, sino que simplemente están en un limbo de confusión y sufrimiento sin dirección. Eso es destructivo. En algún momento tienen que tomar una decisión. O esto es un problema que necesita ser resuelto y entonces se dedican a resolverlo con todos los medios disponibles, o esto es un misterio que necesita ser abrazado. Y entonces se dedican a abrazarlo con fe y confianza. Ambos caminos son legítimos. Lo que no es legítimo es quedarse paralizado en medio sin decidir nada. Y por último, en este nivel práctico quiero decirles algo sobre la esperanza, porque sé que algunos de ustedes están escuchando todo esto y sienten que no hay esperanza, que el resto de su vida va a ser una lucha constante con algo que nunca van a comprender completamente. Y les digo, hay esperanza. Pero la esperanza no está necesariamente en que las cosas vuelvan a ser como eran antes. La esperanza está en que Dios está haciendo algo nuevo, algo mejor, aunque ustedes no puedan verlo todavía. La esperanza está
en que este desierto no es el destino final, sino el camino hacia una tierra prometida que será más hermosa de lo que pueden imaginar. La esperanza está en que no están solos, que Dios está con ustedes en cada paso, aunque no lo sientan, y que Él es fiel y completará la obra que ha comenzado en ustedes. Déjenme hacerles una pregunta directa. ¿Están dispuestos a confiar en esto? ¿Están dispuestos a dar el siguiente paso aunque no vean el camino completo? Porque lo que viene ahora va a revelar el propósito más profundo de todo este misterio, la razón última por la que Dios permite que algunas almas pasen por esta noche oscura del deseo. Quiero llevarlos ahora a un nivel más profundo todavía, al corazón mismo de por qué Dios hace esto. Y la respuesta va a sorprenderlos porque es a la vez terrible y hermosa. Dios lo hace por amor, pero no es el amor suave y complaciente que nuestra cultura entiende, sino el amor que la Biblia describe como fuego consumidor, el amor que purifica porque quiere unirse completamente con el amado. Verán, hay un principio fundamental en la vida espiritual que San Juan de la Cruz explica magistralmente. Dos realidades no pueden unirse perfectamente si no son semejantes. Para que el alma se una a Dios, que es purísimo espíritu, el alma tiene que ser purificada de todo apego a lo material, a lo sensible, a lo creado. Y esa purificación es dolorosa porque implica un desprendimiento que va contra nuestra naturaleza caída. El deseo sexual es uno de los apegos más poderosos que tenemos. No es el único, pero sí es uno de los más profundos, porque está enraizado en nuestro cuerpo, en nuestra biología, en nuestra identidad misma como seres masculinos o femeninos. Es un apego legítimo creado por Dios, pero es un apego al fin y al cabo, y para el alma que Dios quiere llevar a las cumbres más altas de la unión mística, incluso los apegos legítimos tienen que ser soltados eventualmente. No porque sean malos, sino porque son finitos, son creados, son menos que Dios. Y el alma que está destinada a una unión total con Dios no puede tener ningún competidor, ninguna otra cosa que reclame su deseo supremo. Ahora bien, esto no significa que Dios sea celoso en sentido humano, como si estuviera compitiendo con el cónyuge de la persona o con el placer sexual. Dios no necesita nada de nosotros, no puede ser amenazado por nada creado. Lo que pasa es que Él sabe que el alma humana fue creada para una plenitud infinita, para una comunión con la Trinidad que es más íntima, más satisfactoria, más plena que cualquier experiencia humana posible. Y sabe también que mientras el alma esté satisfecha, o incluso buscando satisfacción, en cosas finitas, no va a buscar con todo su ser esa plenitud infinita. Es como si le dieras a un niño caramelos constantemente, nunca va a tener hambre para la comida verdadera que necesita para crecer. Por eso, cuando Dios quiere llevar un alma a esa comunión suprema, tiene que crear hambre, tiene que quitar los caramelos, por dulces que sean. Tiene que vaciar al alma de todas las satisfacciones finitas para que experimente el hambre infinita que siempre estuvo ahí, pero que estaba oculta bajo capas de satisfacciones menores. Y ese proceso de crear hambre es agonizante porque estamos acostumbrados a los caramelos. Hemos organizado toda nuestra vida en torno a ellos, nuestra identidad misma está tejida con ellos. Cuando son quitados sentimos que nos morimos y en cierto sentido sí nos estamos muriendo. Está muriendo el yo antiguo, el yo que encontraba su satisfacción en lo creado. Pero esa muerte es necesaria para que nazca el yo nuevo, el yo que encontrará su satisfacción solo en Dios. Santa Teresa de Ávila describe esto de una manera muy gráfica. Dice que el alma es como un gusano que tiene que morir como gusano para nacer como mariposa. Mientras es gusano, no puede ni imaginar lo que significa volar. Todo su mundo es arrastrarse por el suelo, comer hojas, existir en 2 dimensiones. Y si le dijeran que tiene que morir para convertirse en algo completamente diferente, se resistiría con todas sus fuerzas porque la muerte como gusano es lo único que conoce y la vida como mariposa es algo que no puede concebir. Pero cuando finalmente acepta entrar en el capullo, cuando finalmente se rinde a esa muerte misteriosa, entonces ocurre la metamorfosis. Y cuando emerge como mariposa y descubre que puede volar, que hay un mundo tridimensional que nunca conoció, que la existencia puede ser algo completamente diferente de lo que siempre pensó, entonces comprende que valió la pena. Eso es lo que Dios está haciendo con el alma a la que arrebata el deseo sexual, está forzándola a entrar en el capullo, está iniciando la metamorfosis. Y desde dentro del capullo, en la oscuridad, en la disolución de la forma antigua, el alma no puede ver nada, no puede entender nada, solo puede sufrir y esperar, pero Dios sabe lo que está haciendo, está creando las alas, está preparando al alma
para un tipo de existencia que ella ni siquiera puede soñar todavía. Y cuando finalmente emerja, cuando la transformación esté completa, cuando pueda finalmente volar en ese nuevo modo de existencia espiritual, mirará hacia atrás y se maravillará de que alguna vez pensó que la vida del gusano era todo lo que había. Pero hermanos, aquí viene algo crucial que no puedo dejar de enfatizar. Esta metamorfosis no es automática. El gusano tiene que consentir en entrar al capullo. El alma tiene que consentir en la purificación. Y ese consentimiento no es algo que se da una vez y ya está. Tiene que renovarse día tras día, momento tras momento, en medio del dolor, en medio de la incomprensión, en medio de la oscuridad. Cada día el alma tiene que decir de nuevo: sí, Señor, no entiendo, me duele, tengo miedo, pero confío en ti, haz lo que quieras de mí. Ese sí repetido, ese fiat como el de María, es lo que permite que la gracia opere, que la transformación continúe, que la metamorfosis se complete. Y aquí viene algo que va a sonar muy duro, pero que es la verdad. Si te resistes, si luchas contra este proceso, si te niegas a entrar en el capullo, entonces sufrirás todo el dolor de la purificación, pero sin el fruto. Estarás atrapado en un estado intermedio donde ya no puedes disfrutar de lo que tenías antes, pero tampoco avanzas hacia lo nuevo que Dios quiere darte. Es como estar suspendido en el aire, sin poder volver a tocar tierra, pero sin poder volar tampoco. Y esa es una de las formas más terribles de sufrimiento, porque es completamente estéril. No produce nada excepto amargura y desesperación. He visto esto, hermanos. He visto almas que Dios claramente estaba llamando a esta transformación, pero que se resistieron durante décadas. Gastaron fortunas en tratamientos. Destruyeron sus matrimonios. Se volvieron amargas, resentidas, llenas de quejas contra Dios. Y todo ese sufrimiento no las llevó a ninguna parte porque estaban luchando contra Dios en lugar de cooperar con Él. Es la cosa más triste que he visto en mi ministerio. Almas que tenían el potencial de volar que Dios había elegido para las alturas más sublimes, pero que se pasaron la vida arrastrándose por el suelo porque se negaron a entrar en el capullo de la transformación. Por eso les suplico, si reconocen en lo que estoy describiendo su propia experiencia, no cometan ese error. No desperdicien su sufrimiento, no lo hagan estéril con su resistencia. En lugar de eso, ofrézcanlo, abrácenlo. No digo que tienen que pretender que no duele o que no importa. Digo que en medio del dolor, en medio del no entender, digan sí a Dios. Digan: toma todo, Señor. Toma mi deseo sexual, toma mi identidad tal como la entendía, toma mis planes para mi vida, toma mi matrimonio tal como lo había imaginado. Todo es tuyo. Haz de mí lo que quieras, solo no me abandones en medio de este proceso. Ese tipo de oración, esa rendición total, es lo que abre las compuertas de la gracia, porque verán, Dios respeta nuestra libertad absolutamente, no nos va a transformar contra nuestra voluntad. Puede crear las circunstancias, puede quitar el deseo sexual, puede llevarnos al desierto, pero no puede forzarnos a cooperar. Eso tenemos que elegirlo nosotros. Y esa elección, renovada día tras día en medio del sufrimiento, es precisamente lo que purifica la voluntad, lo que fortalece el amor, lo que nos hace capaces de la unión que Dios desea. No es el sufrimiento en sí lo que nos transforma, sino el amor con el que abrazamos el sufrimiento por obediencia a Dios. Y aquí hay algo más que tienen que entender. Esta purificación del deseo sexual es frecuentemente solo el comienzo. Una vez que Dios ha operado esa purificación particular, a menudo sigue con otras. Puede que quite la consolación en la oración, como ya mencioné. Puede que permita pruebas en la salud, en las finanzas, en las relaciones. Puede que quite la sensación de su presencia de manera tan radical que el alma sienta que Dios no solo está distante, sino que no existe. Todas estas son formas de la misma purificación fundamental. El despojo de todo apoyo creado para que el alma aprenda a descansar solo en Dios, en fe pura, sin ningún soporte sensible o espiritual. Santa Teresita del Niño Jesús, que murió tan joven, pasó el último año de su vida en una noche de fe terrible donde la tentación contra la fe era tan fuerte que tenía que escribir el credo con su propia sangre para no perderlo. No tenía ninguna consolación, ninguna certeza sensible, nada excepto su voluntad aferrada a Dios como un náufrago se aferra a una tabla en medio del océano. Y esa fue su preparación final para la santidad, el último cincelado del escultor divino antes de presentar su obra maestra. Si ella, que vivió toda su vida en un convento dedicada completamente a Dios, tuvo que pasar por eso, deberíamos sorprendernos de que Dios pida lo mismo a otras almas que Él ha elegido para la santidad.
El error que cometemos es pensar que la santidad es cuestión de sentimientos piadosos, de experiencias místicas agradables, de una vida espiritual que fluye sin obstáculos, pero eso es santidad de principiantes. La santidad madura, la santidad que Dios forja en sus elegidos más cercanos, se parece más a un crisol donde el oro es purificado por el fuego. Se parece más a un altar de sacrificio donde todo es ofrecido y consumido. Se parece más a una cruz donde el alma aprende a decir con Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, incluso cuando siente que Dios la ha abandonado. Y hermanos, aquí está el misterio más profundo de todos. En ese momento de abandono supremo, de despojo total, de muerte completa al yo y a todos sus deseos, incluso los más legítimos, es cuando el alma está más cerca de Dios, más unida a Cristo, más configurada al misterio pascual de muerte y resurrección. Es cuando el alma, sin saberlo, sin sentirlo, está viviendo su Viernes Santo. Y como el Viernes Santo de Cristo parecía ser el fin de todo, parecía ser la victoria definitiva del mal, parecía demostrar que Dios había abandonado a su Hijo, pero en realidad era el momento mismo de la victoria, así también el Viernes Santo del alma, cuando todo parece perdido, cuando el deseo sexual está muerto y enterrado, cuando la identidad antigua ha sido crucificada, es en realidad el momento que precede inmediatamente a la resurrección. Porque van a resucitar, hermanos. No de la manera que imaginan, no necesariamente con la restauración del deseo sexual tal como era antes, pero van a resucitar a una vida nueva. Y esa vida nueva será tan superior a la antigua como la vida de Cristo resucitado era superior a su vida terrena. No menos real, no menos humana, sino más. Infinitamente más. Una humanidad transfigurada, una capacidad de amar transfigurada, un deseo transfigurado que ya no busca satisfacción en lo creado, sino que encuentra su descanso solo en el Creador, pero que desde ese descanso en Dios puede amar a las criaturas con un amor más puro, más libre, más fecundo de lo que nunca fue posible antes. ¿Pueden creer esto? ¿Pueden confiar en que el Viernes Santo que están viviendo no es el final, sino el preludio necesario del Domingo de Resurrección? Porque si tienen esa fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, entonces ya están en el camino. Ya han empezado la transición de la resistencia a la cooperación, del sufrimiento estéril al sufrimiento redentor. Ahora quiero hablarles de algo que tal vez es lo más importante de todo. El fruto de esta purificación no es solo para ustedes. Dios no hace esto solo para santificarlos personalmente. Lo hace para hacer de ustedes un instrumento de gracia para otros. Porque el alma que ha sido purificada en este fuego particular adquiere una capacidad única de comprender y acompañar a otros que sufren. Adquiere una profundidad de compasión que solo puede venir de haber pasado por el mismo dolor. Adquiere una autoridad espiritual que no viene de los libros, sino de la experiencia vivida en la propia carne y el propio espíritu. He notado algo fascinante a lo largo de los años. Las personas que han sido despojadas del deseo sexual y que han abrazado ese despojo en fe, se convierten en algunos de los consejeros espirituales más sabios, más compasivos, más eficaces que he conocido. No porque hayan estudiado más que otros, no porque tengan dones naturales excepcionales, sino porque han pasado por el crisol, han estado en el fondo del pozo, han conocido la oscuridad. Y desde ese conocimiento pueden hablar a otros que están en el pozo de una manera que nadie más puede. Pueden decir: yo sé lo que es eso, y realmente lo saben, no de manera teórica, sino existencial. Santa Teresa de Ávila, después de atravesar sus años de sequedad y purificación, se convirtió en una de las maestras espirituales más grandes de la Iglesia. San Juan de la Cruz, después de su noche oscura, escribió los textos místicos más profundos que tenemos. San Pablo, después de su aguijón en la carne, del que nunca fue liberado a pesar de sus súplicas, se convirtió en el apóstol más fecundo de todos. ¿Ven el patrón? El sufrimiento aceptado, la limitación abrazada, el deseo no satisfecho pero ofrecido, se convierten en la fuente misma de la fecundidad espiritual. Es como si Dios dijera: te he cerrado un camino de fecundidad natural para abrirte 100 caminos de fecundidad sobrenatural. Esto es especialmente importante de entender para aquellos de ustedes que están casados y tal vez no han podido tener hijos o han tenido menos hijos de los que deseaban y ahora además han perdido el deseo sexual. ¿Pueden sentir que han sido despojados de toda forma de fecundidad? Que su matrimonio se ha vuelto estéril en todos los sentidos. Pero les digo que eso no es verdad. Su matrimonio puede ser fecundo de maneras que no imaginan. Puede generar vida espiritual en otros a través de su testimonio, a través de su oración, a través de su servicio, a través de la sabiduría que han ganado en el sufrimiento.
He conocido matrimonios sin hijos biológicos que han sido padres y madres espirituales para docenas de jóvenes. He conocido personas que han perdido el deseo sexual y que han canalizado toda esa energía en obras de caridad que han transformado comunidades enteras. He conocido almas que en su esterilidad aparente han sido instrumentos de Dios para traer conversiones, sanaciones, transformaciones que nunca habrían ocurrido si esas almas hubieran seguido el camino ordinario. Porque verán, Dios no desperdicia nada. Cada sufrimiento, cada pérdida, cada limitación que abrazan en fe se convierte en semilla de vida nueva, no necesariamente para ustedes, sino para otros. Y esto nos lleva a un concepto profundo que la Iglesia siempre ha enseñado, pero que nuestra época individualista ha olvidado: la comunión de los santos, el cuerpo místico de Cristo. Nosotros no somos individuos aislados, cada uno trabajando en su propia salvación. Somos miembros de un cuerpo donde lo que uno sufre, todos lo sienten, y donde el sufrimiento de uno redunda en beneficio de todos. Cuando ustedes ofrecen su pérdida del deseo sexual, cuando la aceptan como una forma de participación en la cruz de Cristo, ese sufrimiento no se pierde en el vacío. Se une al sufrimiento de Cristo en la cruz y adquiere un poder redentor para toda la Iglesia. No puedo explicarles exactamente cómo funciona esto porque es un misterio, pero San Pablo lo dice claramente: completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. No es que los sufrimientos de Cristo fueran insuficientes para redimirnos, sino que en su sabiduría infinita Dios ha querido que nosotros participemos en la obra redentora, ofreciendo nuestros propios sufrimientos unidos a los de Cristo. Y cuando lo hacemos, esos sufrimientos se convierten en gracia para otros. Alguien en algún lugar del mundo recibe una gracia de conversión, de sanación, de perseverancia, porque ustedes ofrecieron su dolor en lugar de maldecirlo. ¿No es esto asombroso? ¿No es esto lo que da sentido a todo? Su sufrimiento no es inútil, su pérdida no es en vano, su desierto no es un desperdicio de años. Es un campo de batalla espiritual donde se está librando una guerra por las almas y ustedes son los guerreros, no con armas visibles, no con poder mundano, sino con la entrega de su propio deseo, con la aceptación de su propia limitación, con la ofrenda de su propio dolor. Y en ese campo de batalla invisible están ganando victorias que solo se revelarán en el cielo cuando vean finalmente cuántas almas fueron tocadas por su sacrificio silencioso. He tenido el privilegio de acompañar a algunas almas santas en su lecho de muerte y les puedo decir que las que más en paz mueren, las que más preparadas están para encontrarse con Dios, son las que durante su vida aprendieron a ofrecerlo todo, especialmente sus sufrimientos más íntimos y menos comprendidos. No se aferran a la vida terrena porque ya no están apegadas a nada terreno. No temen la muerte porque ya han muerto a sí mismas muchas veces en vida. No se preocupan por lo que dejan atrás porque saben que su verdadero tesoro está donde ni la polilla ni la herrumbre consumen. Y esa libertad frente a la muerte es el fruto último de la purificación que Dios opera en sus elegidos. Así que cuando miran su vida y ven esta área de pérdida, esta herida que no cierra, este deseo que no vuelve, traten de verlo con ojos de fe. Vean en ello la mano del alfarero que está trabajando su arcilla. Vean en ello el cincel del escultor que está revelando su imagen verdadera. Vean en ello el fuego del purificador que está preparando su oro para el reino eterno. Y sobre todo, vean en ello el amor de un Padre que los ama tanto que no está dispuesto a dejarlos en la mediocridad espiritual, que quiere para ustedes las alturas más sublimes, aunque el camino hacia esas alturas pase por valles muy oscuros. Porque al final, hermanos, todo se reduce a una pregunta: ¿confías en que Dios es bueno? No en abstracto, no como una teoría teológica, sino en tu vida concreta, en esta circunstancia específica que te está destrozando. ¿Confías en que Él sabe lo que hace? ¿Confías en que sus caminos, aunque incomprensibles, son mejores que los tuyos? ¿Confías en que su amor, aunque se sienta como crueldad, es más verdadero que cualquier amor humano? Si puedes responder que sí a estas preguntas, no con la boca, sino con tu vida, con tu aceptación diaria de lo que Dios permite, entonces ya estás en el camino de la santidad que Él ha diseñado específicamente para ti. Y permítanme decirles esto antes de continuar. No están solos en este camino. Hay una multitud de santos en el cielo que pasaron por purificaciones similares. Están Santa Gema Galgani, que vivió éxtasis místicos, pero también sequedades terribles. Está el Padre Pío, que tuvo los estigmas, pero también sufrió tentaciones y oscuridades que casi lo destruyeron. Está Teresa de Calcuta,
cuyas cartas privadas revelaron que durante décadas vivió en una oscuridad espiritual casi total, sin sentir la presencia de Dios, pero continuando su obra con una fe heroica. Todos ellos están intercediendo por ustedes. Todos ellos entienden lo que están pasando. Y todos ellos les dirían, si pudieran, vale la pena. Oh, hermanos, vale la pena. ¿Están empezando a ver el cuadro completo? ¿Están empezando a entender que lo que parecía una maldición puede ser la bendición más grande que Dios podía darles? Sigan conmigo porque todavía hay más, todavía hay aspectos de este misterio que necesitan comprender para poder abrazarlo plenamente. Hay otro aspecto de esto que rara vez se discute, pero que es fundamental, la dimensión profética de esta experiencia. Las personas a las que Dios despoja del deseo sexual se convierten, sin quererlo, en profetas vivientes para nuestra época. ¿Profetas de qué? De una verdad que nuestra cultura desesperadamente necesita pero violentamente rechaza. La verdad de que el ser humano no se reduce a su sexualidad, de que hay una plenitud humana que trasciende completamente lo sexual, de que podemos ser íntegros, completos, realizados sin esa dimensión o con esa dimensión radicalmente transformada. Vivimos en una civilización que ha hecho del sexo un ídolo. No exagero. Todas las características de la idolatría están presentes. Le atribuimos poder salvador, construimos nuestra identidad en torno a él, sacrificamos otros bienes para obtenerlo, lo convertimos en el centro de nuestra vida y de nuestra cultura. La pornografía es una de las industrias más grandes del mundo. La identidad de género, definida principalmente en términos de atracción sexual, se ha convertido en la categoría política y cultural más importante. El empoderamiento sexual se presenta como la liberación definitiva y cualquier sugerencia de que la sexualidad debería ser limitada, controlada, ordenada a fines más altos es rechazada como represión, como violencia, como negación de la humanidad misma. En este contexto cultural, una persona que vive con serenidad, con paz, con plenitud, sin deseo sexual activo, es una contradicción viviente de todo el sistema, es un profeta mudo que proclama simplemente con su existencia: no es verdad que necesites el sexo para ser plenamente humano. No es verdad que tu identidad se reduzca a tu orientación sexual o a tu actividad sexual. No es verdad que sin eso estés roto o incompleto. Y esa proclamación profética es exactamente lo que nuestra época necesita escuchar, aunque la mayoría la rechazará con furia. Porque verán, los ídolos siempre exigen lealtad absoluta. No toleran que se demuestre que son prescindibles. Cuando alguien vive felizmente sin el ídolo, expone la mentira de que el ídolo es necesario, y eso enfurece a los adoradores del ídolo. Por eso, si ustedes abrazan esta vocación, si viven con gozo y plenitud su vida sin deseo sexual activo, van a encontrar incomprensión, rechazo, burla. Van a ser vistos como raros, como reprimidos, como negadores de su propia naturaleza. Incluso otros cristianos que no entienden esto pueden cuestionarlos. Pero esa es precisamente la marca de la vocación profética. El profeta siempre es rechazado en su tiempo porque dice verdades que nadie quiere oír. Y hay algo más en esta dimensión profética. Al vivir sin deseo sexual o con un deseo radicalmente transformado, ustedes están anticipando la vida del mundo futuro. Jesús lo dijo claramente: en la resurrección los seres humanos serán como ángeles, no se casarán ni serán dados en matrimonio. Todo el orden de la sexualidad, del matrimonio, de la procreación pertenece a este mundo que está pasando, no pertenece al mundo eterno que está viniendo. Así que cuando Dios los libera del deseo sexual en esta vida, de alguna manera los está haciendo vivir ya en esta tierra algo de la realidad del cielo. Los está haciendo ciudadanos prematuros del reino futuro. ¿Entienden lo que esto significa? Significa que ustedes no son anormales. Significa que ustedes no están rotos. Significa que al contrario, ustedes están avanzados, están viviendo ya algo del futuro de la humanidad, del estado glorificado que todos experimentaremos después de la resurrección. Los demás, los que todavía viven sumergidos en el deseo sexual, son los que están todavía completamente atados a este mundo pasajero. Ustedes han sido parcialmente liberados de esas ataduras. Y sí, esa liberación se siente como mutilación porque todavía están en el cuerpo, todavía están en este mundo, todavía tienen que vivir en una cultura que no entiende. Pero llegará el día cuando todos verán que ustedes eran los precursores, los que iban adelante, los que ya vivían en la tierra algo del cielo. Santa Paula, Santa Marcela, San Jerónimo, todos esos grandes santos que abrazaron la virginidad consagrada en una cultura romana obsesionada con el sexo y la fertilidad, fueron profetas de esta verdad. La cultura los veía como excéntricos,
como desperdicio de vida, como negadores de la naturaleza humana. Pero la historia demostró que ellos estaban en lo correcto. Ellos entendieron algo que la cultura pagana no podía entender, que el ser humano está hecho para Dios, no para la procreación biológica. La procreación es buena, es santa, es parte del plan de Dios para este mundo, pero no es el fin último. El fin último es la comunión con Dios, y esa comunión trasciende completamente lo sexual. Ahora bien, y esto es muy importante, no estoy diciendo que todos los que pierden el deseo sexual automáticamente se convierten en místicos o profetas. Hay gente que pierde el deseo por depresión, por trauma, por enfermedad, por envejecimiento natural, y no hay nada particularmente espiritual en eso. Lo que estoy diciendo es que cuando Dios es el agente, cuando Él específicamente quita el deseo como parte de una vocación particular que está dando a esa alma, entonces esa persona está siendo llamada a este rol profético, lo quiera o no, lo entienda o no. Y parte de abrazar la vocación es aceptar también esta dimensión profética con todo lo que implica de incomprensión y rechazo. He conocido personas que han descubierto esta dimensión de su experiencia y ha cambiado completamente su perspectiva. En lugar de ver su pérdida del deseo como una tragedia personal, han empezado a verla como una misión. Han empezado a ver que su vida es un testimonio, un signo, una proclamación para otros, y eso les ha dado un sentido de propósito que transforma el sufrimiento. Ya no están simplemente soportando algo terrible que les pasó. Están viviendo una vocación, están cumpliendo una misión, están siendo profetas del reino de Dios en medio de una cultura idólatra, y esa comprensión cambia todo. Les voy a contar una historia que me impactó profundamente. Conocí a una mujer que había perdido todo deseo sexual después de años de un matrimonio aparentemente normal. Había ido a todos los médicos posibles, había intentado todo, nada funcionaba. Su matrimonio estaba en crisis, ella estaba desesperada. Cuando finalmente vino a hablar conmigo y empezamos a explorar la posibilidad de que esto fuera una vocación de Dios, al principio se resistió violentamente. No quería ser rara, no quería ser especial, solo quería ser normal. Pero gradualmente, a través de meses de dirección espiritual, empezó a abrirse a esta interpretación. Y un día me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo: Padre, he empezado a ver mi vida como un cartel publicitario de Dios. Vivo en un mundo que le dice a las mujeres que su valor está en su atractivo sexual, en su capacidad de despertar deseo en los hombres. Y yo estoy aquí, viviendo sin deseo sexual, sin vida sexual activa, y sin embargo soy feliz, tengo paz, tengo propósito. Mi matrimonio se ha transformado en algo más profundo de lo que era antes. Soy más yo misma ahora que cuando estaba obsesionada con mantener vivo el deseo sexual. Y eso es un mensaje para todas las mujeres que están esclavizadas a esa mentira cultural. Es como si Dios me hubiera puesto aquí para mostrar que hay otra forma de ser mujer, una forma más libre, más profunda, más real. Esa mujer ahora da charlas ocasionalmente en grupos de mujeres católicas. No habla explícitamente de su falta de deseo sexual, pero habla de encontrar identidad en Cristo más que en el rol sexual. Y he visto cómo sus palabras tocan a otras mujeres de una manera única, porque hay una autenticidad en ella, una libertad que viene de haber pasado por el fuego y haber salido purificada. Eso es la vocación profética en acción. No tiene que subirse a un púlpito y gritar. Simplemente tiene que vivir su verdad, y esa vida se convierte en un mensaje para otros. Y hermanos, esto no es solo para mujeres. Los hombres que han perdido el deseo sexual en una cultura que define la masculinidad, casi exclusivamente en términos de potencia sexual, están en una posición profética incluso más radical. Están desafiando quizá el ídolo más poderoso de nuestra cultura, la idea de que el valor de un hombre se mide por su capacidad sexual, su número de conquistas, su virilidad física. Un hombre que es libre de todo eso, que ha encontrado su masculinidad en dimensiones más profundas como la fortaleza moral, la sabiduría, la capacidad de protección espiritual y no solo física, ese hombre es una amenaza para todo el sistema cultural. Y también es un faro de esperanza para todos los hombres que están cansados de la tiranía de tener que probar constantemente su masculinidad en términos sexuales.